Muy buenas, vamos a meternos de lleno con las claves del capítulo 2, tecnología, población y crecimiento. A ver, si en el capítulo 1 vimos el por qué, esa revolución capitalista y cómo el nivel de vida se disparó creando el famoso palo de hockey, ahora toca entender el por qué. Y nos vamos a centrar en la gran pregunta que lo mueve todo. ¿Cómo es posible que la humanidad se pasara milenios y milenios en un estado de estancamiento económico antes de este despegue tan repentino y, la verdad, tan espectacular? Venga, pues vamos a empezar por aquí, por este gran misterio económico. Y es que durante la mayor parte de la historia, la idea de progreso económico, tal y como la entendemos hoy, pues sencillamente no existía. El mundo era, en términos de bienestar material, un lugar estático, casi inmóvil. Y esta gráfica, la del famoso palo de hockey, lo clava de una forma que pocas imágenes consiguen. Fijaos bien en la parte plana del palo. Durante siglos, los salarios reales en Inglaterra, por ejemplo, apenas se movieron. La vida para una persona del siglo XVIII, justo antes de que todo explotara, no era mucho mejor que la de alguien del siglo XIII. Era un mundo estancado, sí, pero es un mundo que tenemos que entender muy bien para valorar lo que vino después. Y esta es, digamos, la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder. No es solo que el crecimiento ocurriera, sino ¿por qué de repente? ¿Por qué hace apenas 2 siglos y medio? Y más concretamente, ¿por qué empezó todo en un sitio como Gran Bretaña? Para entenderlo, claro, necesitamos un modelo, una forma de ordenar todas estas ideas. Y ese modelo nos lo da el reverendo Thomas Malthus. Su teoría, aunque hoy la vemos como algo del pasado, explica de una manera increíblemente lúcida por qué la humanidad estuvo atrapada tanto tiempo en ese círculo vicioso de la pobreza. Y ojo, que este es un concepto absolutamente fundamental de cara al examen. Vale, en el corazón de la lógica de Malthus hay una ley económica que en el mundo preindustrial era casi como la ley de la gravedad. La productividad marginal decreciente del trabajo. A ver, dicho de forma más sencilla. Si tienes un trozo de tierra, que es fijo, y pones a un agricultor, produce una cantidad. Si pones un segundo, la cosecha total aumenta, claro, pero lo que aporta ese segundo agricultor ya es un poco menos que lo que aportó el primero. Y el tercero, menos todavía. La tierra, por así decirlo, se va saturando. Y esta función de producción lo muestra perfectamente. Fijaos en la curva. A medida que vamos añadiendo más y más campesinos en el eje horizontal, la producción total de grano en el eje vertical sigue subiendo, sí, pero cada vez más despacio. La curva se va aplanando. ¿Y qué significa esto? Pues que el producto medio por trabajador, que al final es lo que determina el nivel de vida, está cayendo. Es la maldición de los rendimientos decrecientes en plena acción. Y esto nos lleva de cabeza al círculo vicioso. Imaginemos que se inventa un arado mejor o una semilla nueva que da más cosecha. Genial. Durante un tiempo los ingresos de la gente suben. ¿Y qué pasa entonces? Pues que la población crece. La gente se casa antes, tiene más hijos, la mortalidad baja. Pero claro, más gente con la misma cantidad de tierra nos devuelve al problema de antes. La productividad media por persona se desploma, hay menos comida para repartir y los ingresos vuelven a caer al nivel de subsistencia de siempre. Es como si el crecimiento de la población se comiera cualquier mejora tecnológica. Si lo vemos de otra forma, este diagrama es la foto perfecta de la trampa. Hay una pequeña chispa, una innovación, que genera un aumento temporal de ingresos. Pero eso alimenta el crecimiento de la población y esa misma población acaba ahogando la chispa inicial. El resultado final no es gente más rica, ¿no? Es simplemente más gente viniendo al mismo nivel de pobreza que sus antepasados. Un equilibrio totalmente estancado. Así que esta es la idea que hay que grabarse a fuego. En el mundo que describe Malthus, la tecnología, la innovación, era incapaz de generar una mejora de vida que fuera duradera. El único efecto que tenía a largo plazo era permitir que más gente sobreviviera, pero en el mismo nivel de miseria. No parecía haber escapatoria. Pero como es evidente, la humanidad escapó. La historia no acabó ahí. Y el motor de ese gran escape, la llave que por fin abrió el candado de la trampa malthusiana, fue la revolución industrial. Vamos a ver cómo se rompió ese ciclo que parecía eterno. La clave del cambio, como dice esta cita, fue que la innovación dejó de ser algo puntual, un golpe de suerte que ocurría de vez en cuando. Se convirtió en algo totalmente nuevo, en un proceso constante, sistemático, una auténtica revolución tecnológica permanente. El progreso tecnológico, por primera vez, empezó a ir tan rápido que le pudo ganar la carrera al crecimiento de la población. Y esta gráfica es espectacular porque ilustra justo ese momento de la ruptura. Fijaos cómo, a partir de principios del siglo XIX, la línea de la productividad del trabajo y la de los salarios reales de repente despegan juntas, casi de la mano. Por primera vez en la historia de la humanidad, las ganancias de productividad se estaban traduciendo en un aumento real y sostenido del nivel de vida de los trabajadores. El modelo de Malthus por fin había sido derrotado.
Bien, ahora viene lo fascinante. ¿Por qué ocurrió esto? Y sobre todo, ¿por qué en ese momento y en ese lugar? ¿Por qué en la Gran Bretaña del siglo XVIII y no en la Francia de la época o en la China de la dinastía Qing? La respuesta, como vamos a ver ahora, está en algo tan sencillo como los incentivos económicos. Para entender por qué una empresa decide adoptar o no una nueva tecnología, usamos una herramienta clave, la línea de isocosto. Suena complicado, pero es muy simple. ISO significa igual. O sea, una línea de isocosto nos muestra todas las combinaciones de dos cosas, por ejemplo, trabajadores y toneladas de carbón, que cuestan exactamente lo mismo. Es, para que nos entendamos, como un mapa de presupuestos para la empresa. Y aquí está la madre del cordero, la clave del contexto británico de la época. Allí se dio una combinación única. El trabajo se volvió muy caro y la energía muy barata. Como vemos en estas gráficas, el precio relativo de los factores de producción cambió radicalmente. En el siglo XVIII, la mano de obra era mucho más cara en comparación con el carbón, que en Gran Bretaña era superabundante y barato. Y esta combinación, insisto, era única en el mundo. Pues claro, este cambio en los precios relativos creó un incentivo económico potentísimo para innovar. Antes, cuando la mano de obra era barata, a las empresas les salía a cuenta usar tecnologías que necesitaban muchos trabajadores. Pero de repente, con salarios por las nubes y carbón tirado de precio, ¿qué era lo más rentable? Pues inventar y adoptar máquinas que ahorrasen en lo caro, el trabajo, y usasen mucho de lo barato, la energía. La innovación de repente tenía una dirección muy clara. Y es que la evidencia comparada es demoledora, no deja lugar a dudas. Esta gráfica explica por qué la revolución empezó en Gran Bretaña. Mirad la barra de los salarios relativos a la energía en ciudades como Newcastle o Londres, y ahora comparadla con París o Estrasburgo o ya no digamos Pekín. El incentivo para cambiar trabajadores por máquinas y carbón era sencillamente muchísimo mayor en Gran Bretaña que en cualquier otro lugar del planeta. Y mucho cuidado aquí, porque este es un error típico de examen que hay que evitar como sea. La innovación no es un rayo de genialidad que cae del cielo sin más. Este modelo lo que nos enseña es que el cambio tecnológico es endógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que responde directamente a las señales, a los incentivos de la economía. Los salarios altos en Gran Bretaña no fueron un problema, fueron el estímulo que empujó a la invención. Y a todo este proceso de innovación constante, el gran economista Joseph Schumpeter le puso un nombre muy potente: destrucción creativa. Las nuevas tecnologías, como la máquina de vapor, hicieron que las antiguas quedaran obsoletas. Las empresas que innovaron, triunfaron. Las que se aferraron a lo viejo, desaparecieron. Es un proceso que puede ser duro, claro, pero es el motor del dinamismo del capitalismo y del progreso económico a largo plazo. Perfecto, ya tenemos la foto completa. Hemos explicado el estancamiento con Malthus y el gran escape gracias a la revolución industrial y sus incentivos. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué implicaciones tiene todo esto para el mundo en el que vivimos hoy? Pues bien, la historia de los últimos 250 años ha sido la crónica de cómo la tecnología le ha permitido a la humanidad correr más rápido que los fantasmas de Malthus. El escape que empezó en esa pequeña isla se fue extendiendo por el mundo, aunque, como ya vimos en el capítulo 1, de una forma muy desigual, creando, de hecho, nuevas brechas económicas entre países. Venga, para que quede todo bien atado, ¿con qué ideas nos tenemos que quedar? Primero, que el estancamiento histórico tiene una lógica, y es la trampa malthusiana, que se basa en los rendimientos decrecientes. Segundo, que el escape fue posible gracias a una revolución tecnológica que se volvió permanente, continua. Y tercero, y esto es crucial, que esa revolución no fue casual, fue dirigida por los incentivos económicos, por los precios relativos y alimentada por ese motor de la destrucción creativa. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que proyecta todo lo que hemos aprendido hacia nuestro presente. Malthus se equivocó, sí, porque no fue capaz de imaginar la escala de la revolución tecnológica que se venía. Pero su lógica sobre los límites de los recursos, esa sigue más vigente que nunca. El límite en su época era la tierra cultivable. Hoy nuestros límites son otros: la estabilidad del clima, la biodiversidad, los recursos energéticos. La gran pregunta, la que definirá nuestro futuro, es si la innovación, que fue nuestra salvación entonces, podrá seguir siéndolo ahora. Y con esa cuestión en el aire, cerramos este análisis del capítulo 2.